nuevo para impartir este mensaje, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y te damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Hermano Gilbert, bienvenido. Bienvenidos, por favor, tome su lugar. Bienvenidos. Ponga su teléfono en modo silencio, si le es posible, y disponga su corazón. Qué alegría verlos de nuevo, qué alegría estar en este lugar y tener el privilegio. El hermano Gilbert sabe que cuando tenemos la oportunidad de predicar es un privilegio, es una responsabilidad, pero es un privilegio delante de Dios y delante de cada uno de ustedes. Buenas 8 días, estamos viendo un mensaje. Si usted no pudo venir, recuerde que ahí está la repetición en nuestras plataformas virtuales. Estábamos hablando acerca de la deportación. ¿Qué dice la Biblia? Vimos del exilio, de la cautividad, de la migración de muchas personas alrededor del mundo. Un mensaje bastante interesante y un mensaje que pues muy pocas iglesias lo enseñan, pero es un mensaje que edifica vidas de personas que obviamente están padeciendo pues digamos esa deportación. Continuando, bueno, el día de hoy pues el Señor nos permite traer un nuevo mensaje y ese mensaje tiene como título La sabiduría de Dios, un regalo invaluable. Les hago la pregunta, ¿será que la sabiduría de Dios sí es invaluable? ¿Sí es necesaria? Pues eso es lo que vamos a tratar de escudriñar el día de hoy por medio de las Escrituras y vamos a hacer la exposición bíblica. Realmente es un mensaje bastante pertinente, bastante fresco, muy necesario, muy edificador, y realmente pues necesitamos la sabiduría de Dios para cada área de nuestras vidas, inclusive aún para la predicación y la exposición del Evangelio, pues necesitamos ser bastante sabios. Así que este mensaje tiene realmente, pues como todos los mensajes, un propósito realmente de que nosotros podamos entender que necesitamos la sabiduría de Dios para nuestra vida cotidiana, porque de lo contrario, cuando no utilizamos la sabiduría de Dios, estamos expuestos ¿a qué? A un fracaso, a fracasar en las diferentes áreas de nuestra vida por no echar mano de la sabiduría. Así que, como esto es un mensaje, una exposición bíblica, a mí me gusta la exposición teológica, pues así que vamos a formular unas preguntas a las cuales vamos a dar respuesta pues por medio de las Escrituras. Preguntas y respuestas que nos van a ser bastante útiles, así que preste atención, si le es posible tome nota de los versículos o después usted mira la repetición de esta enseñanza. Créanme que cuando uno repite de pronto muchas veces un mensaje y empieza a extraer las cosas maravillosas que hay allí, es cuando comienza uno a crecer, no simplemente porque venimos a la iglesia a escuchar porque sí, sino que podamos nosotros extraer algo del mensaje y colocarlo realmente por obra. Así que las preguntas que yo tengo el día de hoy, la pregunta número 1, la importancia de la sabiduría de Dios en la vida del creyente. Pregunta número 2, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? Pregunta número 3, los atributos de la sabiduría de Dios, porque en sí hay unos atributos de esa sabiduría. La pregunta número 4 que vamos a tratar de darle respuesta es ¿cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? La pregunta número 5, personaje bíblico que valoró realmente la sabiduría de Dios. Y la pregunta número 6, ¿qué sucede cuando se rechaza la sabiduría? Porque hay personas que rechazan realmente la palabra de Dios. Así que vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza, vamos a ir al punto número 1 y es la importancia de la sabiduría de Dios en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Entonces vuelvo y les hago la pregunta, ¿será que sí es importante la sabiduría de Dios para nosotros? Pues por supuesto todos me van a decir que sí, pero la pregunta es, como decía el hermano Gilbert hace 15 días, un por qué y un para qué. ¿Por qué es necesaria realmente la sabiduría de Dios en nuestras vidas? Pues vamos a ir a nuestra cita base bíblica del día de hoy. Recuerde que toda enseñanza le damos una base completamente bíblica. ¿Qué dice la Biblia? No es que a mí se me ocurrió predicar de la sabiduría y voy a hablar lo que caiga, sino hay un estudio previo obviamente de las Escrituras. Entonces el versículo bíblico base del día de hoy es Proverbios 9:10. Si trae su Biblia, ábrala, de lo contrario pues aquí están los versículos en el monitor. Proverbios 9:10, de hecho lo que es Salmos y Proverbios es un libro poético, un libro que contiene bastante sabiduría.
Usted debería leer continuamente los salmos y los proverbios y aplicar. Allí hay muchas enseñanzas para nuestras vidas. Entonces dice así, si usted está en la escritura, dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces aquí encontramos que nos habla de un temor, pero no es un temor de pánico ni un temor de susto, sino es un temor de ¿qué? De reverencia por los asuntos de Dios, un temor por los asuntos de la Biblia. O sea que por eso dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea que cuando nosotros tenemos reverencia, tenemos pasión por las cosas de Dios, ahí ya hay un principio. ¿Y qué es un principio? Un comienzo. Entonces cuando nosotros empezamos a tener reverencia por los asuntos de Dios, entonces ya hay un principio que es la sabiduría. Por eso dice allí el escritor, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces también encontramos aquí dos cosas: nos habla de sabiduría y nos habla de conocimiento. Yo quiero que usted entienda, el día miércoles estuvimos acá con Andrea en el estudio bíblico y estábamos hablando de eso. El conocimiento y la sabiduría van de la mano. Son dos conceptos teológicos que no los podemos separar el uno del otro, porque muchos de ustedes vienen a la iglesia y adquieren ¿qué? Un conocimiento. Cuando hablamos obviamente de la deportación, hablamos cualquier tema, entonces estamos adquiriendo un conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Pero necesitamos a su vez que la sabiduría de Dios para poder aplicar ese conocimiento, porque hay personas que tienen mucho conocimiento, pero si no aplican la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que no están siendo sabios. Y usualmente, y como pastor le puedo decir esto, a veces encontramos en las consejerías o cuando discipulamos a unas personas, que las personas pueden conocer un versículo. Yo les puedo recitar un versículo y la persona dice: ah, sí, yo lo había escuchado, yo lo conozco, pero a veces no lo aplicamos. Entonces no hay sabiduría. Por eso es mirar siempre en cada situación qué dice la Biblia y cómo yo puedo aplicar los principios que me está dando la Biblia, la palabra de Dios. Entonces encontramos realmente que un verdadero cristiano tiene reverencia por las cosas de Dios. Entonces está adquiriendo un conocimiento, está adquiriendo la sabiduría de Dios. ¿Y por qué hablo de verdaderos cristianos? Porque pues obviamente sabemos que hay algunos que no lo son, algunos que son visitantes, algunos que son simpatizantes, hay algunos, y hablo en la iglesia en general, no estoy hablando simplemente de esta iglesia local, sino de la iglesia en general. Hay muchas personas que son simpatizantes realmente de la palabra de Dios. O voy a ese lugar porque me siento bien, o voy a ese lugar porque estoy buscando novia, estoy buscando novio, estoy buscando quien me preste dinero. Y hay personas que a veces se acercan a Dios porque tienen una necesidad, y llegan las personas pero solamente quieren que su necesidad sea satisfacida, y realmente pues no debe ser así. Volvemos a Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, como les decía, hay un principio de la sabiduría que es un comienzo, y es ese conocimiento de la palabra de Dios. A veces pensamos que es el pastor el que tiene que aprenderse la palabra de Dios, que es el pastor o el hermano Gilbert el que tiene que hacer un discipulado. No, es para todos. Realmente todos debemos tener un conocimiento previo de la palabra de Dios, porque de lo contrario, pues por eso es que se ven las sectas, se ven las herejías, se ven las falsas doctrinas, se ven los falsos pastores, se ven los falsos maestros, y pues no se pueden desenmascarar, porque si no conocemos la palabra de Dios, pues vamos a creer que todo lo que se nos dice pues es verdad. Entonces necesitamos el conocimiento y necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder discernir. Qué bueno es cuando un cristiano adquiere el discernimiento por medio del conocimiento y por medio de la sabiduría que realmente Dios nos da. Entonces recuerde que estos dos conceptos teológicos bíblicos van de la mano y no pueden estar el uno sin el otro. Entonces la sabiduría de Dios también es necesaria o es importante en nuestras vidas a la hora de tomar decisiones. ¿Cuántos creen eso? Que necesitamos la sabiduría de Dios cuando vamos a tomar decisiones. Si es el caso de los solteros, bueno, ¿con quién me casaré? Entonces inmediatamente pues voy a la escritura. 2 Corintios 16:14 dice: no os unáis en yugo desigual. Entonces tengo el conocimiento y tengo que obtener la sabiduría para poder tomar una decisión, porque pues el matrimonio después del Señor es la decisión más importante. La decisión más importante de nuestras vidas es decidir por Cristo.
Y la segunda, pues eso en el caso de los solteros, ¿con quién me casaré? Porque el matrimonio pues realmente es para toda la vida. O realmente si la persona ya está casada, no, es que yo ya me cansé de esta persona y entonces me voy a divorciar, pastor. Pero a ver, la sabiduría, el conocimiento en Malaquías 2:14 habla del repudio, dice, serás desleal para con la mujer de tu juventud. Entonces ahí encontramos la sabiduría realmente de Dios y nosotros tenemos que aplicarla. Pero el mundo o las personas a veces tienen argumentos. No, pues yo me separo porque es que ya no quiero a esta persona, ya no la amo, ya me canso. A ver, ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Entonces no tiene sabiduría, ¿sí ve? Puede tener un conocimiento, puede saber que Dios repudia el divorcio, pero tiene sus argumentos. Entonces no está aplicando la sabiduría de Dios, y eso usualmente, si lo analizamos y somos sinceros, a todos nos pasa. Porque no queremos aplicar la sabiduría de Dios, queremos aplicar lo que nosotros sabemos. No, es que yo sé, yo creo que las cosas son así. Y por eso a veces las personas se meten realmente en problemas inconvenientes. O que alguien te ofendió. Espera y verá, el que la hace la paga. Pues eso es lo que dice el conocimiento del mundo. Pero realmente, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 18:21? Dice, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué le dice Jesús? No te he dicho que hasta 70 veces 7, o sea, perdonar siempre. Pero nuestro razonamiento humano nos dice, no, pues véngase, que el que la hace la paga, y ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando aplicamos la sabiduría de Dios, sabemos que la Biblia nos dice que tenemos que amar y que tenemos que realmente pues perdonar, así nos duela y así duremos un poco de mal genio, pero sabemos que la Biblia siempre tiene la razón. O alguna persona dice, estoy preocupado, estoy cansado de la situación. Entonces el razonamiento le dice, abandone la iglesia, usted quédese allá, abandone su trabajo, haga esto. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Filipenses 4:6, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Entonces, si ve, la sabiduría de Dios y el conocimiento siempre van a ir de la mano. O otras personas dicen, me siento cansado, agobiado, como que no encuentro un rumbo. Pues Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente, no desmayes. Entonces siempre la Biblia es la sabiduría de Dios para tener que aplicarla realmente en nuestra vida. Y así sucesivamente la solución. Pero entonces siempre he dicho que esa es la cristomicina. Jesús es el camino. Esta semana me encontré con una persona que les he comentado a algunos, que es una reconocida actriz de televisión, y ella me dijo, venga, ore por mí que tengo esta situación. Y yo le dije, tómese la cristomicina, Mateo 6:33, y me fui. Y ella después como que leyó Mateo 6:33 y dijo, sí, yo he buscado el reino de Dios, pero realmente pues uno debe ser sensato. Entonces tenemos muchas veces que nosotros aplicar realmente la sabiduría de Dios junto con el conocimiento, porque de lo contrario pasa lo que dice Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque cuando hacemos eso, ¿qué dice? Nos estamos engañando a vosotros mismos. Y usualmente, vuelvo y le digo, a todos nos pasa eso. Escuchamos la palabra, bien sea en el discipulado, bien sea en el mensaje dominical, pero muchas veces no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, ¿a quién estamos engañando? ¿A Dios o a nosotros mismos? A nosotros mismos. Por eso dice Santiago eso. Entonces, ¿o qué pasa cuando el pastor en amor les exhorta? O a veces les citamos las escrituras y las personas responden, sí, ya sé que la Biblia dice eso, pero realmente no lo están colocando realmente en práctica. Por eso 2 Corintios 10:5, que es un verso que utilizamos bastante en nuestras enseñanzas, por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es la sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría de Dios es cuando nosotros empezamos realmente a aplicar en temor, en reverencia, la palabra de Dios en nuestras vidas. No solamente llenarnos de conocimiento. Yo le he dicho a los hermanos que han venido al discipulado, qué bonito que vengan cada miércoles y que aprendan diferentes temas, pero que no simplemente sea un conocimiento que quedó ahí, sino que empiecen a aplicar ese conocimiento en cada una de esas áreas, porque finalmente en el discipulado eso hacemos. A veces hablamos un tema que trae el pastor, a veces hablamos un tema que trae
la persona que va a presidir, o a veces el tema es con una pregunta que ustedes hacen y siempre le damos respuesta bíblica, pero lo importante es que se derriben todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Vamos a ir a la pregunta número 2 del desarrollo de nuestra enseñanza: la sabiduría, un regalo invaluable. Entonces la pregunta número 2 dice: ¿cuál es la fuente de la sabiduría? Les hago esa pregunta: ¿cuál piensan que es la fuente de la sabiduría? ¿El mundo? ¿Los noticieros? ¿Cuál es? No lo duden, ¿qué es? Les voy a ayudar. La palabra de Dios, la Biblia. Esa es la única fuente realmente de sabiduría. No hay otra. No es la Universidad de Harvard, no es la Universidad Javeriana, sino es la palabra de Dios. Por eso Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Y dice: tu palabra es casi la verdad. No, tu palabra es la verdad. Entonces vamos confiadamente siempre a las Escrituras, porque allí adquirimos ¿qué? Conocimiento y también la sabiduría de Dios. Por eso le digo, estos dos conceptos téngalos presente, que no los podemos separar el uno del otro. El Salmo 119:97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahora yo le hago la pregunta: ¿en qué se la pasa usted meditando todo el día? ¿En la novela? ¿En el problema? ¿En la enfermedad? ¿En los negocios? No, podemos estar meditando. Decía el salmista: cuánto amo yo tu ley. Qué bonito que nosotros podamos decir cuánto amo realmente las cosas de Dios. Y todo el día, si esté trabajando o está haciendo otros quehaceres, estoy meditando ¿qué? En las Escrituras, en la palabra de Dios, en el versículo que el pastor envió el día de hoy, o en el mensaje que escuché, o en la palabra que yo escudriñé. Entonces, que nosotros podamos estar meditando continuamente en la palabra de Dios y que realmente pues nosotros podamos amar realmente la ley de Dios. Job 28:28. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del mal. Entonces, cuando nos apartamos del mal, de toda especie de mal, llámese como se llame, mentira, pecado, adulterio, malas palabras, idolatría, pornografía, todas estas cosas sabemos que es pecado. Dice que cuando nos apartamos del mal estamos adquiriendo realmente la inteligencia, la sabiduría de Dios. Por eso dice que es un principio. En Salmos 19:9 dice: el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, nunca deja de ser. Las modas pasan, las generaciones pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces encontramos que realmente la fuente de la sabiduría es indiscutiblemente la palabra de Dios. Y si sabemos eso, entonces ¿por qué no escudriñamos la palabra? O a veces dudamos de la palabra, o alguien dice una palabra y creemos que lo que dice esa persona pues es realmente la verdad. Por eso segunda de Pedro 1:19, que es un texto bíblico que ya se lo di a Andrés, que me estaba haciendo una pregunta, le di, y ahí dice: tenemos también la palabra profética más o menos segura. ¿Más segura que qué? Que cualquier otra palabra. Alguien puede decir una palabra, alguien puede tener un concepto teológico, un concepto filosófico, pero dice el escritor allí en la carta de Pedro que tenemos la palabra profética más segura. O sea que no hay ninguna palabra más segura que la palabra de Dios. Dice: a la cual hacemos bien en ¿qué? En estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces tenga presente que la fuente realmente de inspiración, la fuente de sabiduría es únicamente la palabra de Dios, porque ciertísimamente es la palabra profética más segura. Cuando alguien quiera contender con usted con cualquier concepto filosófico de este mundo, pues usted le va a sacar ese versículo
y le dice, usted no tiene razón, la Biblia nos dice que tenemos la palabra profética más segura, y le van a decir, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y usted qué le va a decir? Claro que fue escrita por hombres, pero ¿bajo qué? Bajo la revelación, bajo la sabiduría realmente de Dios, que es lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando usted aprende Biblia, pues realmente usted aprende ¿a qué? A derribar los conceptos que tiene el mundo, porque la única forma de derribar los conceptos es con la palabra profética más segura. Eso no es nos agarramos con las personas y miramos que es que yo tengo la razón. No, la Biblia tiene la razón. Y cuando aplicamos esa sabiduría, pues simplemente como la Biblia dice en Efesios que la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de doble filo, pues nosotros lanzamos la palabra. ¿Y la palabra qué es lo que hace? Pues que cumple su propósito, cumple realmente el deber, y no tenemos necesidad de ponernos a discutir, porque pues vaya, discuta con Dios, discuta con la palabra. Yo realmente lanzo la palabra de Dios. Pero si usted se da cuenta, muchas veces cuando hemos tenido esos debates con muchas personas, cuando aplicamos correctamente la palabra, ¿qué pasa? Que las personas llegan a un momento donde quedan sin conceptos, porque no pueden discutir en contra de la palabra de Dios. Por eso la importancia de que usted y yo aprendamos Biblia, y que gracias a Dios pues tenemos una iglesia bíblica. ¿Y qué es una iglesia bíblica? Pues que escudriña lo que dice la palabra de Dios. Por eso la recomendación que yo le puedo dar a una persona que a veces nos escriben, que no tienen un lugar donde congregarse, pues lo que les decimos es: busque una iglesia bíblica. Ojalá una iglesia pequeña donde se puedan ser pastoreados, donde puedan ser enseñados, discipulados, y realmente pues corroboren todo lo que dice la palabra de Dios. Vamos a nuestro punto número 3 de la enseñanza del día de hoy: atributos de la sabiduría de Dios. Santiago 3:17. ¿Cuántos recuerdan quién es este Santiago? ¿Nadie? ¿Me ayuda? Muy fácil. El medio hermano del Señor Jesús. Santiago y Judas, las cartas que no Judas Iscariote, ¿no? Sino Judas, la carta de Judas. Santiago y Judas son medio hermanos del Señor Jesús. ¿Sí estoy en lo correcto? Amén. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, que desciende del cielo, es primeramente ¿cómo? Pura, transparente. Es como decir el agua. Si yo tengo esta agua acá, pues se ve pura, pues yo me la tomo. Pero si el agua tiene sedimentos o se lavaron las manos y la envasaron, ¿quién se la va a tomar? No. Entonces así nos dice la Biblia que la palabra de Dios es pura. Después dice que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces es primeramente pura. ¿Qué significa pura? Transparente, o sea que es confiable. O sea que cuando nosotros decimos la Biblia dice, pues usted debe estar tranquilo, porque sabemos que la palabra de Dios, la sabiduría de Dios que Él nos permite, es primeramente pura. Dice que después es pacífica, o sea que nos hace completamente mansos. Por eso dice la palabra: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero también, aparte de eso, otro atributo es que es amable. La sabiduría que desciende de lo alto es amable, es benigna. ¿Qué es benigna? Que es buena, muchas gracias. Llena de misericordia. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Pues ahí está, dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando adquirimos el conocimiento junto con la sabiduría de Dios, pues van a haber buenos frutos. Por eso es que si usted va al campo y usted ve un árbol frondoso, un buen árbol, pues usted ¿qué espera de ese árbol? Buenos frutos. Pero usted no va a ir a ese palo que está todo seco, todo esgalamío, ¿cierto? No, porque pues usted ahí no va a encontrar sino ni gusanos, porque no tienen que comer. Pero entonces obviamente la palabra de Dios, la sabiduría de Dios dice que es de buenos frutos. También dice que es sin incertidumbre. Y eso es algo que me gusta, que es una característica de la palabra de Dios y la sabiduría, que no tiene incertidumbre, nunca nos deja como que como que de pronto le puede servir. No, la palabra de Dios es contundente, es completamente clara. Tampoco tiene hipocresía, porque dice ahí la palabra que ni hipocresía. ¿A cuántos no, digamos de cierta forma, detestamos a las personas hipócritas?
¿cierto? Como que no me hable de los hipócritas. Pues nos está diciendo que la sabiduría que desciende de lo alto no tiene ni siquiera hipocresía, o sea, es bastante pura. Romanos 11:33, para buscar más evidencia acerca de nuestro mensaje, la sabiduría, un regalo invaluable, nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces también nos está hablando de unas riquezas, pero también debemos entender que la sabiduría de Dios es vida. Cuando encontramos en Deuteronomio 8:3, nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. En Juan 6:63 también nos dice que las cosas que yo os he dicho son espíritu y son vida. Entonces encontramos que la sabiduría de Dios que desciende de lo alto es vida para nosotros, pero también la sabiduría de Dios tiene en sí una moral. Y es lo que dice Proverbios 4:14, dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Entonces encontramos que hay una moral, una ética que nos sirve en nuestras vidas, que nos da un consejo sabio delante de Dios y delante de los hombres. Por eso la importancia de hacer caso a lo que siempre dice la palabra de Dios. Imagínense un mundo, en este mundo tan perverso que estamos, donde las personas por un momento o por un tiempo dejaran de hacer lo malo y siguieran los consejos de Dios. ¿Qué creen que pasaría? Sería un mundo realmente maravilloso, porque imagínense todo el mundo adquiriendo sabiduría, todo el mundo corriendo hacia el temor de Dios, pues sería realmente algo maravilloso. Pero realmente pues no pasa, porque vemos que realmente predomina muchas veces el mal. Cada día hay más maldad, más perversidad, más hurtos y todo lo que nosotros vemos a diario realmente en los noticieros. ¿Pero por qué? Porque esas personas han desechado la sabiduría, se han alejado de Dios, no quieren nada que tenga que ver con Dios ni con la palabra de Dios. Vamos a nuestra pregunta número 4. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podemos obtenerla? Sí, a través de la palabra, pero hay algo más fácil. Santiago 1:5. Ráyelo allí en su Biblia. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? Muy sencillo, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces dice: ¿alguien no tiene sabiduría? Yo le pregunto: ¿quién le falta sabiduría? Yo levanto la mano porque me falta mucha sabiduría. ¿Solo el pastor? Uy, los demás están todos. Entonces, si nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla a Dios. Dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y lo más bonito dice: y le será dada. O sea que podemos pedirle. Por eso titulé este mensaje: la sabiduría de Dios, un regalo invaluable. O sea que es un regalo que Dios nos da, porque no tenemos que ni hacer pactos, ni traer una ofrenda para que Dios nos dé sabidurías, ni dar el diezmo, ni la ofrenda, ni las primicias. No, es un regalo realmente maravilloso que Dios nos da cuando nosotros pedimos la sabiduría. Entonces, en cada situación que usted tenga, ¿qué tiene que hacer? Pídale siempre a Dios sabiduría. Bueno, Señor, ¿cómo manejo mi situación con mi esposa? ¿Cómo manejo la situación con mis hijos? ¿Cómo manejo la situación que estoy enfrentando con uno de los empleados? O con mi suegro, o con la suegra, o con el hermano, porque todos tenemos dificultades. Entonces, cuando usted tenga una dificultad, lo primero que debemos hacer es que: Señor, dame sabiduría de cómo debo responder ante esta situación. Pero no obremos a la carrera, porque cuando no le pedimos a Dios, pues por eso es que nos metemos en unos problemas ni los berracos, porque hacemos las cosas a nuestra manera. Pero lo primero es pues orar y pedirle: Señor, dame sabiduría, cómo yo puedo manejar esta situación. ¿Y qué va a hacer Dios? Le va a dar sabiduría, ¿cierto? Le va a recordar ese conocimiento. El Espíritu Santo nos recordará la cita bíblica, porque muchas veces suele pasar así. A veces nos olvidamos, pero hay una situación, y yo no sé si a usted les ha pasado, pero a mí me ha pasado que se me viene el versículo a mi mente. ¿Sí le ha pasado, hermano Gilbert? Y viene el versículo y como que empieza ese versículo allá a golpear su espíritu, porque eso es lo que realmente hace Dios. Entonces debemos pedir, porque es un regalo gratuito que Dios nos da.
Y dice que nos da abundantemente y sin reproche. No es excluyente, es que no es solo para el pastor, es realmente para todos los hijos de Dios. ¿Cómo más podemos obtener la sabiduría de Dios? Proverbios capítulo 2, versículo 3 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces nos dice aquí el escritor a los Proverbios que debemos clamar a la inteligencia, a la sabiduría de Dios. ¿Cómo más podemos obtener la sabiduría de Dios? Proverbios 2:4. Y aquí voy a meter la llaga en el dedo en más de uno. Dice Proverbios 2:4: si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. Entonces, ¿qué significa esto? Yo les voy a hacer una pregunta y quiero que sean sinceros. ¿Cuántos la semana pasada o esta semana que estuvo comenzando el día lunes, cuántos se pusieron metas? Voy a trabajar juicioso, voy a subir mis ventas, voy a ahorrar, porque pues lógico que todos salimos obviamente pues buscando un beneficio, y todos salimos con esa mentalidad de buscar ¿qué? Pues plata, porque pues realmente no es que sea malo. El dinero, recuerden que no es malo, sino lo malo es el amor al dinero. Entonces dices que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, ¿cómo buscamos la plata? Con gran esfuerzo, con dedicación, con perseverancia. Nunca cesamos de hacerlo. ¿Cuántos dicen es que me cansé de hacer plata? No he escuchado a ninguno. Dicen, no, es que ya estoy cansado de hacer plata, como que esta semana voy a descansar. No, siempre estamos nosotros trabajando, esforzándonos, buscando un mejor bienestar. Pero entonces nos dice el escritor que si así como buscamos el dinero, como buscamos los recursos, como buscamos tener una mejor calidad de vida, si así buscáramos la sabiduría de Dios, imagínense pues lo ricos que seríamos. Y no de esto hablando de bienes materiales, sino de riquezas espirituales, porque lo que habla la Biblia es las riquezas espirituales. Por eso dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando usted encuentre o alguien le hable de prosperidad, nos hablas primeramente de lo espiritual y luego lo demás viene por añadidura. Dice también si la escudriñares como a tesoros. Pues ninguno acá creo que somos buscadores de tesoros, ¿no? Pero los buscadores de tesoros deben dedicar tiempo, recursos y paciencia. ¿Sí ha visto esos programas de televisión de esos buscadores de tesoros? Que se van por allá y tienen que invertir recursos y tener paciencia y dedicarle tiempo para encontrar y a veces no encuentran. Entonces necesitamos también escudriñar. Y escudriñar es algo bíblico, dice Juan 5:39, que ya les había dicho esa cita: escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenemos la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tengo que hacer con las escrituras? Guardarlas allá bien guardadita la Biblia, que no le caiga polvo, echarla en la guantera. ¿Qué tenemos que hacer con las escrituras? Escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Escarbar, eso es, escarbar en la palabra de Dios. Buscar, mirar, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que la palabra más adecuada es esa: tengo que escarbar en la palabra de Dios a ver qué dice, y porque es un mandato realmente de Dios que escudriñemos las escrituras. Proverbios 8:11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ellas. Entonces le voy a poner un ejemplo, présteme atención. Yo le pongo aquí en esta mano $1.000.000. Bueno, no está, es imaginario. $1.000.000, y aquí en esta otra mano le pongo la sabiduría de Dios. Y según el versículo, ¿qué vale más? ¿Qué pesa más? La sabiduría. Pero si yo lo pongo a escoger a usted, ¿qué escogería? ¿El $1.000.000 o la palabra de Dios? Sea sincero. Ay, pastor, pues el $1.000.000. Y yo le pido a Dios que me dé sabiduría para poder administrarlo. Claro, eso empatamos, las que no perdemos las empatamos. Pero realmente nos dice la palabra de Dios que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y cuando habla de piedras preciosas, pues yo creo que acá ninguno las conocemos, pero está hablando de esmeraldas, de rubíes. Recuerde que Colombia pues es un país que exporta esmeraldas, y las esmeraldas son costosísimas. Por eso es que usted ve esa guerra en Boyacá de los esmeralderos, porque una esmeralda, eso vale muchísimo dinero. Pero dice la Biblia que mejor es la sabiduría. Oiga, qué paradójico.
¿Cómo puede uno comparar una piedra preciosa que vale mucho dinero con la sabiduría de Dios? Esto solamente lo entendemos nosotros. Por eso dice la Biblia que los entendidos entenderán. Porque vuelvo y le digo, si usted le pone a una persona del mundo, o vaya allá a Muso Boyacá y dígale allá a un esmeraldero que esa piedrita que se encontró, que eso no es nada comparado a la sabiduría de Dios, ¿qué cree que le van a hacer? Lo van a sacar a plomo por allá de esos lados. Eso. Entonces obviamente, pero nosotros entendemos que nos dice la Biblia que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y dice, y todo cuanto se puede desear, dice, no es de compararse con ella. O sea que nada se puede comparar con la sabiduría que proviene de Dios. Y aquí viene la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros como cristianos? ¿El dinero, la comodidad, los carros, la casa o la sabiduría de Dios? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Sí ve? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, ¿sí? Esto es un mensaje. Yo estaba preparando este mensaje y yo me sentía también, obviamente, pues redarguido con este mensaje, porque sí, muchas veces sí podemos saber esto, pero a veces hacemos lo contrario. No, es que toca trabajar. Claro, por la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma, o que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y tenemos que hacerlo, pero no dejemos de lado la palabra de Dios. Siempre estar adquiriendo la sabiduría de Dios. Por eso la importancia de que usted y yo nos congreguemos, de que vengamos al discipulado, que seamos cristianos todos los días. No es que nos ponemos el traje el día domingo, llegamos a la casa y colgamos el traje de cristiano, y el resto de semana pues nos volvemos como un 8. Y volvemos el domingo otra vez en la mañana y nos ponemos el traje. No hagamos eso, sino busquemos siempre la sabiduría de Dios. Y yo creo que si uno pudiera entender un mensaje como estos, créanme que seríamos bastante prósperos. Y le estoy hablando espiritualmente, porque nos dedicamos ¿a qué? A buscar siempre la sabiduría de Dios, a crecer en el conocimiento de las Escrituras, a meditar en la palabra de Dios, a aprenderme versículos bíblicos, y no solo aprendérmelos, sino aplicar versículos bíblicos en mi vida, en las situaciones. Entonces, yo analizaba este versículo y yo decía, oiga, qué pendejo o qué tonto era uno cuando iba a uno de esas iglesias de la prosperidad y les decían, ¿cuántos quieren ser prósperos? ¿Y qué decía uno? Amén, amén, gloria a Dios, pastor. Pues yo creo que cuando una iglesia diga eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Tengan la palabra de Dios, vengan al discipulado, congréguense, porque pues eso es lo que nos dicen las Escrituras. Pero como somos materialistas, somos humanistas muchas veces, entonces sí, amén, yo quiero ser próspero y gloria a Dios, y si confesares con tu boca y si lo decretas, porque ahora prevalecen más los decretos bíblicos, los decretos que lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no entienden el propósito de la palabra de Dios, no entendemos a Dios, no entendemos que la sabiduría es lo más importante y lo esencial en nuestras vidas. Y si la aplicáramos como verdaderos cristianos, créame que la vida de todos nosotros tiene que ser mucho mejor. Y es un propósito. Estamos estudiando ahorita en el discipulado el tema del conocimiento y sabiduría, y el miércoles vamos otra vez a seguir buscando evidencia acerca de lo que dice la palabra de Dios, para que podamos crecer obviamente en el conocimiento y adquirir la sabiduría de Dios. Y realmente pues es un tema, vuelvo y le digo, a veces yo le pido, bueno Señor, ¿qué predico esta semana? Y empiezo desde el día lunes y miro, bueno, si hay una noticia a nivel mundial de la deportación o una catástrofe, bueno, es un buen tema para hablar. Pero usualmente digo, Señor, ¿de qué voy a hablar? Y empiezo el lunes, el martes, el miércoles. No crean que es que este mensaje yo lo saco el sábado por la tarde aquí del bolsillo. No, es un proceso donde Dios empieza a uno a hablarle. Muchas veces mi esposa me pregunta y empiezo a mirar el tema y empiezo a hacer apuntes entre semana, y llega el sábado y ya como que tengo todo, como todos los ingredientes ahí, y empiezo a ordenarlos y a organizar obviamente el bosquejo de la palabra de Dios. Y digo, oiga, qué tremendo. Y muchos de estos mensajes tocan mi vida. Y este versículo, porque donde nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, pues me tocó realmente bastante. Decía, oiga, realmente la palabra de Dios es realmente pura, transparente, amable, y realmente es el propósito de Dios. Y si uno entendiera como dicen, tan solo por un momento, créanme que uno se dedicaría más a crecer en lo espiritual, obviamente más en lo espiritual que en lo natural. Pero a veces le digo, ponemos lo natural, lo material por encima de las cosas de Dios. Y no es el orden, realmente no es el orden que vemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos están siendo edificados con este mensaje?
gloria a Dios, porque no es mi sabiduría, sino es la sabiduría que Dios nos está dando por medio de las Escrituras. Mateo 6:33, que es un versículo que ustedes conocen mucho, dice: mas buscad primeramente la casa, el carro, los bienes materiales, y luego, si le quedan tiempo, busquen el reino de Dios. Así es como lo entendemos. O sea, el versículo no dice eso, pero así es como usted y yo lo entendemos muchas veces. Busquen primeramente lo material, la comodidad, la plata, las vacaciones, y ahí sí saquen tiempo para las cosas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, usualmente la persona invierte este versículo, le da la vuelta al texto, porque el versículo sí dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero ¿qué hacemos? Présteme atención, cogemos y hacemos esto: le damos la vuelta a la Biblia, al versículo, y queremos primero lo material, la añadidura, y empezamos a negociar con Dios. Bueno, pastor, pues si me va bien, si consigo trabajo, yo empiezo a venir a la iglesia, y si me va bien, pues como que voy a apoyar la iglesia. Y empezamos a negociar con Dios. Pues a Dios no le gusta esa clase de negocios, porque dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué significa esto? Esto no se consigue en 2 o 3 clases de discipulado. No, esto es un continuo caminar en el Señor. Eso lleva años. Y perdónenme para los que llevan hasta ahora un par de meses en la iglesia, pues esto lleva años, porque es de caminar continuo todos los días. Buscad siempre primeramente el reino de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, las cosas de Dios, y eso lleva tiempo. Y ahí sí, lo demás va a venir por añadidura. Pero vuelvo y le digo, nosotros lamentablemente como seres humanos a veces invertimos la palabra de Dios y la queremos acomodar a nuestra manera. Es que si Dios me quiere bendecir, pues que venga y me bendiga acá donde yo estoy. Es que mire, Dios no me ha bendecido. Y se van de la iglesia porque no encuentran aparentemente esa bendición. Porque a ver, ¿quién le dijo que primero es lo material? Es que yo vengo de la iglesia allí del pastor Pepito Pérez, que allá es de prosperidad. Pues allá le enseñaron eso, pero eso es una herejía, eso es una mentira. Y por muchos años muchos de nosotros nos comimos esas herejías. Pero cuando yo veo las Escrituras, la Biblia me muestra la verdad, me redarguye, me exhorta, me edifica, me transforma, me cambia, y encontramos el orden de Dios. Entonces el orden de Dios es primeramente el reino de Dios. Preocúpese usted en buscar el reino de Dios, en crecer espiritualmente, y créame que a su tiempo todo empieza a venir por añadidura. ¿Continuamos o dejamos ahí? ¿O está muy regañón el pastor? Bueno, regáleme otros minutos. Entonces, busquemos primeramente las cosas de Dios. Recuerde que lo malo no es el dinero, sino lo malo es el amor al dinero. Eso es lo que dice 1 Timoteo 6:10. Entonces les decía a ustedes, esta semana muchos estuvimos esforzándonos y trabajando valientemente, porque claro, queremos un mejor beneficio para nosotros y para nuestra familia, pero no dejemos de lado las cosas espirituales. Yo pude haber tenido una semana bastante dura, bastante trabajo, pero el día domingo, o sea, lo primero que yo hago es con gozo, con alegría, nos vamos para la casa del Señor, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a edificarnos, vamos a crecer. No vengan por compromiso, porque de pronto dirá: es que pobrecito el pastor allá con 6 mechudos. No, pues acompañémoslo para que seamos 7. No venga por eso. Si es por eso, créeme que no venga. Venga porque realmente usted dice: porque tengo deseo, tengo el anhelo en mi corazón de crecer espiritualmente. Y gracias a Dios que nos ha permitido una iglesia bíblica donde exponemos la palabra de Dios y podemos aprender. Pero no venga por compromiso, porque realmente eso es insensatez para con Dios. Proverbios 2:5 dice, cuando aplicamos todo esto que le acabo de decir, dice: entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí ve que la Biblia me ayuda para darle veracidad a lo que yo le estoy explicando a usted? Cuando entendemos todos estos principios, dice: entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Por eso Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Debemos ser entendidos en cuanto a las cosas de Dios. Proverbios 2:6: porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? El Señor, por medio de su palabra, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea que no hay otra fuente
Présteme atención, no hay otra fuente realmente de la sabiduría, sino dice que únicamente de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y ahí está plasmado. Por eso es que para mí la Biblia es más que suficiente. Por eso cuando alguien dice, es que a mí Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dio una revelación, pues no sabe lo que está diciendo, porque está diciendo en sí que la Biblia ya no le es suficiente. Por eso necesita ir a escuchar a un profeta de estos locos, escuchar una nueva revelación, porque ya la Biblia no le es suficiente. No, la Biblia es más que suficiente. 66 libros que el Señor permitió en el canon bíblico son suficientes. Y yo creo que ninguno de ustedes acá, y me incluyo, que diga, oiga, yo he escudriñado la palabra versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro, y lo he leído y lo he meditado. No, ninguno, porque nos da flojera, nos da pereza. Por eso esto es continuo. Por eso a mí una vez mi hija, cuando estaba más pequeñita, me decía, papi, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Le dije, mami, yo comencé, pero no he terminado. Y si me lo preguntan, es la hora que no he terminado, porque la Biblia es un libro interminable. El que diga que ya leyó, sí he escuchado personas que dicen, uy, yo he leído la Biblia como 6 veces. Digo, ¿quién sabe qué fue lo que leyó? Porque no se trata de eso. O sea, el conocimiento sin la sabiduría de Dios realmente no sirve de nada. Necesitamos escudriñar la palabra continuamente. Continuemos. Pregunta número 5, nos quedan 2 preguntas. Personaje bíblico que valoró la sabiduría. ¿Quién es? Salomón. Hay muchos más, pero Salomón es el ejemplo más vivo y más eficaz. Primera de Reyes 3:5. Primera de Reyes 3:5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo le hago la pregunta, si Dios esta noche a usted le pasara lo mismo que le pasó a Salomón, y Dios le hablara y le dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías? Sea sincero conmigo, ¿qué pediría? Ay, pastor, es que estoy cansado de pagar arriendo. Yo pediría una casa de 4 pisos, vivo en el 4.º piso y arriendo los otros. Ay, Señor, gracias. Y sí, pues aquí Dios no estaba condicionando a Salomón porque le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón hubiera podido pedir lo que quisiera y Dios se lo hubiera dado. Y por eso le hago la pregunta, porque pues obviamente en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, pues pediríamos bienes materiales. Yo pediría allá en Cartagena, allá en La Boquilla, un apartamento en el 7.º piso, allá con vista al mar, que entre todo el aire y una hamaca. Uy, Señor, tú sabes, ya tú sabes. Pídeme lo que quieras que yo te dé, le dijo el Señor a Salomón. Primera Reyes 3:6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Y mire lo que me gusta, lo que dijo Salomón, y no sé cómo entrar ni cómo salir. Había sido puesto Salomón muy joven allí como rey, y él no sabía ni dónde estaba parado, y él fue sincero y sensato delante de Dios. Es lo que nos dice la Escritura. O sea que Salomón reconoció su humanidad, su debilidad, y no dijo, no, yo me las sé todas, yo voy a ser el presidente del cambio, ¿cierto? El presidente del pacto, yo voy a cambiar esta nación. No, él en humanidad reconoció que no sabía cómo hacerlo. Y sigue diciendo, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no sabe contar ni numerar su multitud. Versículo 9 dice, da pues a tu siervo un corazón entendido. Le estaba pidiendo inteligencia, le estaba pidiendo sabiduría. Dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Una pausa. Versículo 10 dice, y agradó delante del Señor a Salomón que pidiese esto. O sea que Salomón aplicó lo que dice en Santiago. Y eso que Salomón no había leído Santiago porque aún no había sido escrito Santiago. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios.
Y eso era lo que estaba haciendo Salomón. Y esto le agradó, le agradó al Señor que Salomón hubiese pedido esto. Hubiera podido pedir lo que quisiera y el Señor se lo hubiera dado, pero a Dios le agradó que hubiera pedido sabiduría. Ahora yo le hago la pregunta: si usted y yo pedimos sabiduría al Señor, ¿qué va a pasar? Que Él se va a agradar, Él va a estar feliz, va a estar contento de que nosotros le pidamos sabiduría. Señor, ¿cómo manejo a mi esposo que es terco? ¿Cómo, cierto? Pues pídale sabiduría a Dios. ¿Cómo manejo a mis hijos que es que no entienden estas cabezaduras? Pues pídale sabiduría realmente a Dios. Primera Reyes 3:11, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Imagínense ese tremendo regalo que le dio el Señor. Le dijo: no habrá ninguno que tenga esa sabiduría como tú la vas a tener. Ni antes de ti ha habido, ni después de ti lo va a haber. Por eso les preguntaba al principio: ¿quién fue ese hombre que pidió sabiduría? Pues Salomón, porque la Biblia nos da realmente la certeza de eso. Versículo 13 dice: y aún también a ti he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Se cumplió Mateo 6:33. Y no era que Salomón hubiera leído Deuteronomio 6:33, que buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, aunque en el libro de Deuteronomio sí estaba realmente ya plasmado esto. Dice: te voy a dar riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Versículo 14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Salomón tampoco pidió que le extendiera sus días, pero el Señor le dijo: también te voy a dar riquezas, te voy a dar gloria. Imagínense, ¿quién no quisiera eso? Esa promesa de parte de Dios, que nos diera todas las cosas, los deseos de nuestro corazón, y le alargó los días. Y en el versículo 15 dice que cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también un banquete a todos sus siervos. Qué bonito, en agradecimiento realmente. Pues obviamente, aunque había sido un sueño, Dios le habló en sueños, porque en el Antiguo Testamento Dios sí hablaba por medio de sueños. Más adelante la Biblia nos habla de la sabiduría y la prosperidad de Salomón. En 1 Reyes 3:16, o adelantico, dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. ¿Cuántos conocen esta historia? ¿Cuántos la han leído? Y dice: y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día, después de dar yo a luz, esta dio a luz también, y morábamos juntas, cada una con su hijo. Ninguna estaba fuera de su casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, o sea, lo ahogó. Dice: y se levantó a medianoche, y como vio que su hijo estaba muerto, ¿qué hizo? Que lo cambió, dice, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. ¿Sí habían leído esta historia? Una historia bastante buena de sabiduría. Continúa la historia diciendo: y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Versículo 22, entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Se armó aquí un conflicto, porque una de esas dos vio, o sea, la que se durmió sobre su hijo y vio que había muerto su hijo, pues fácilmente, ¿qué hizo? Que lo cambió y cogió el hijo que estaba vivo. Dijo: no, este es el mío y ese es el suyo. Eso es lo que nos cuenta la historia realmente. Entonces la mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Imagínense estas dos mujeres delante del rey Salomón con esa discusión. Y Salomón decía: no, pues yo qué voy a hacer. Y él, ¿qué fue lo que hizo? Que obró en la sabiduría de Dios. Y mire lo que hizo el rey. Dijo: traedme una espada.
y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y denle la mitad a la una, denle la mitad a la otra. ¿Sabio? Alguno diría: uy, pero qué rey tan despiadado. Pero fue lo que hizo el rey Salomón. Dijo: bueno, partan ese chino y usted coja la mitad y la mitad. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. ¿Sí ve? Entonces obviamente pues ahí se estaba mostrando quién era la verdadera madre. Una clamó misericordia y dijo: no, pues prefiero que el niño viva, déselo a la otra. Y la otra dijo: pues ni a usted ni a mí, que lo partan y mitad y mitad. Automáticamente pues el rey obró en sabiduría, y obviamente entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. ¿Sí ve la sabiduría que utilizó Salomón? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que en él había la sabiduría de Dios para juzgar. ¿Sí ve lo importante que es la sabiduría de Dios? Y tal vez alguno de ustedes dirá: pero es que yo no soy rey. Bueno, en mi casa yo soy el rey, ¿no? Yo llego a la casa y mi esposa me dice: hola, mi rey. Pero necesitamos decisiones sabias en nuestras vidas, y aquí encontramos cómo Salomón obró en la sabiduría realmente de Dios. Y vemos que aparte de la sabiduría que Dios pidió, dice la Biblia que las riquezas y la fama de Salomón eran innumerables. Segunda de Crónicas 9:22, permítame y discúlpeme si me voy a extender otros minutos más. Dice: la riqueza y la sabiduría del rey Salomón excedía a todos los reyes de la tierra. O sea, fue tanta la fama y la riqueza de Salomón que tuvo. ¿Y cuál fue el principio? El temor de Jehová, haber pedido la sabiduría primeramente. ¿Sí? Entonces, si le funcionó a Salomón, que nos funciona a nosotros. Dice: no había rey que procurara entrevistarse con Salomón. Todos querían ir a Salomón para escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Y si usted tiene sabiduría, créame que las personas van a querer hablar con nosotros. Oiga, yo quiero hablar con Mireya porque ella es muy sabia, aplica la palabra, y qué bueno. Pero cuando no somos sabios, las personas nos van a desechar. Dice: y todos los años llegaban con regalos, alhajas de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos. Esa fue la riqueza y la fama que obtuvo Salomón. ¿Y cuál fue el principio? Haber pedido sabiduría. No pidió riquezas. Hubiera pedido riquezas, pues se las hubiera tenido, pero nunca se hubiera dado el propósito de Dios. Entonces sí ve que lo más importante que es la sabiduría o las piedras preciosas. La sabiduría. Entonces vaya entendiendo un poco, deje de meterle tanta cosa. Listo, trabajemos, esforcémonos, pero no todo es el dinero. Hay que sacar tiempo, para prepararnos para obtener la sabiduría de Dios. Y para ir concluyendo, pregunta número 6, última pregunta del día de hoy: ¿qué sucede cuando se rechaza la sabiduría? Entonces encontramos que Salomón no la rechazó. Salomón la pidió y fue prosperado. Ese sí fue prosperado, bendecido, en victoria. Pero ¿qué pasa cuando se rechaza la sabiduría? Miremos 2 Reyes 17:15. Nos quedan 3 citas bíblicas para culminar la enseñanza del día de hoy. Dice: y desecharon sus estatutos. Cuando usted lee el libro de Reyes, recuerde, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, usted va a encontrar la historia de los reyes que hubo en Israel. ¿Sí lo ha leído? Tiene que leerlo. Y usted va a encontrar que muchos de los reyes, la mayoría, hicieron lo malo delante de Dios. Fueron muy pocos los que hicieron lo correcto delante de Dios. Entonces dice, aquí hablando de estos reyes, dice: y desecharon sus estatutos, o sea, desecharon la ley de Dios, desecharon la sabiduría de Dios. Dice: y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad. O sea que cuando se desecha la sabiduría de Dios, va a venir la vanidad, va a venir la altivez, va a venir la soberbia, porque la gente va a decir: es que yo no tengo necesidad de ir a una iglesia a que un pastor me diga yo cómo debo manejar mi vida, porque hay personas que llegan a esa conclusión. Pues la Biblia sí dice que cuando se desecha la sabiduría de Dios, viene la vanidad, viene la altivez. Dice la Biblia que antes de la caída viene ¿qué? La arrogancia y la altivez de corazón. Dice: y se fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen en manera de ellos. Santiago 3:15:
porque como desecharon la sabiduría, y muchas veces cuando se desecha la sabiduría de Dios, ¿qué pasa? Que la gente coge la sabiduría del mundo. Y mire lo que dice la Biblia en Santiago 3:15 en cuanto a la sabiduría del mundo, porque el mundo tiene sabios, pero dice, porque esta sabiduría, refiriéndose a la sabiduría del mundo, dice, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Usted quiere la sabiduría del mundo o quiere la sabiduría de Dios? Escoja, porque si usted escoge la del mundo, que puede funcionar, que las estrategias de crecimiento y las pirámides, eso funciona, pero la sabiduría del mundo, y dice que es animal, terrenal y diabólica. Entonces escoja qué sabiduría quiere, o quiere la sabiduría de Dios que yo lo estoy exponiendo en esta mañana, de Dios. Y último versículo, Oseas 4:6. Oseas 4:6, el profeta Gomelo, Oseas. Dice así el profeta Gomelo de tiempos antepasados, dice, Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué hizo con el conocimiento? Le faltó, no lo buscó, lo desechó. Por cuanto desechaste mi conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿sí ve qué puede pasar cuando desechamos la sabiduría de Dios? Puede pasar lo mismo que Oseas, que solo va a venir destrucción. Y por eso es que encontramos personas que dicen, oiga, es que nada me sale, como que me va mal, como que nada se me da. ¿Por qué? Porque está desechando la sabiduría de Dios y quiere la sabiduría del mundo, y la sabiduría del mundo es mágica, es instantánea, es de suerte. Y a veces queremos eso, queremos las cosas facilitas. Pastor, venga, ore por mí, una oración mágica, ore por mí para que las cosas se... No, eso no es así. Venga, busque primeramente. Yo ahora, cuando alguien me dice que ore, yo no oro. Entonces así que no me pida que ore por usted, porque posiblemente no voy a orar. Venga, pastor, ore por mí. No, venga, primero, venga, oramos, venga, miramos qué dice la palabra de Dios, exponga su problema y yo le voy a decir qué dice la Biblia. Busque primeramente al Señor, busque las cosas de Dios, congréguese, busque una iglesia, busque un pastor. Ay, no, es que yo no tengo tiempo, yo quiero. Bueno, entonces busque la sabiduría del mundo y se va a dar cuenta que también el Señor nos puede desechar porque nos olvidamos de la ley de Dios. Así que yo espero que este mensaje haya sido de bendición a nuestras vidas. Póngalo por obra y póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a Dios por su palabra, por su amor, por su bondad.